Pluralidad literaria en los pueblos del Abya Yala y otras culturas, géneros literarios, estructura, elementos y clases. Géneros literarios. Fue Aristóteles quien empezó a hablar sobre la teoría literaria. Él clasificó las obras en tres grandes grupos: la épica, la lírica y la dramática. Para poder establecer la clasificación se tomó en cuenta el fondo y la forma de dicha obra literaria. La forma es el primer elemento a tener en cuenta. Para la clasificación de las obras literarias es la forma. El elemento tiene que ver con la estructura de la obra literaria, la manera de la expresión, el cómo se presenta la obra. Esta misma el escrito está en verso o en prosa. Dividido en partes, capítulos, textos narrativos. Dividido en actos, escenas, textos dramáticos. Y por la cantidad de sílabas en los versos, textos y poéticos. Entonces la forma es el elemento que tiene que ver con la estructura de la obra literaria, la manera de la expresión y el cómo se presenta la obra. También tiene un fondo. El fondo de una obra literaria es el tema. Es eso lo que tenemos que comprender, es el tema. Asunto o contenido. Por ejemplo, tenemos a la Odisea, una gran obra de Homero. Pero también tenemos lo que se llama directamente, si es que la novela es de historia, se presenta de la siguiente manera. Tenemos Don Quijote de la Mancha, una obra histórica. Pero si es un drama, es decir, el conflicto que se pretende presentar es a través del drama, entonces tenemos como ejemplo Sófocles, Edipo Rey. Dentro de todo aquello se tienen 4 tipos de géneros. Por una parte, empezamos por el género narrativo. Su definición. Narrar es contar. La asociación deviene de la cotidianidad. Los seres humanos, se dice, somos seres sociables que nos encontramos en el otro lado de la construcción de nuestro ser. A partir de esa noción, la idea de contar aquello que nos sucedió se vuelve a un rasgo definitivo de la humanidad. En la antigüedad aparece el narrador que contaba las experiencias vividas de su jornada, y poco a poco se va construyendo a través de sofisticaciones en el manejo del lenguaje y el género narrativo. Sus raíces devienen del cuento oral, el mito, la leyenda, el cantar de gestas y la novela moderna. Todos ellos comparten ciertos rasgos que se vinculan a la familia del texto narrativo. Todos los textos tienen una estructura, y en este caso, la estructura del género narrativo lo tenemos en función de que está compuesto por partes, capítulos o en su defecto por un inicio, un nudo y un desenlace. En cuanto a sus elementos, son el narrador, el espacio que tiene, el tiempo, personajes y la trama. Existen 3 tipos de narradores en este caso. La primera, es en primera persona, siendo el protagonista el relator.
La segunda persona o en segunda persona siendo el testigo que presencia los acontecimientos dentro de la narración, y en tercera persona siendo un narrador omnisciente que explora en la psicología del personaje. El género dramático. Tenemos que tomar en cuenta que en el género dramático los griegos cultivaron con entusiasmo el teatro. La palabra drama proviene del griego drau, que significa acción. Las obras de género dramático fueron creadas para ser representadas en un escenario mediante el diálogo y el movimiento. El dramaturgo construye a los personajes para su representación en un escenario con el fin de buscar la catarsis de los espectadores. Existe una clasificación dentro del género que se va realizando prácticamente en la misma. La clasificación, por una parte tenemos del género dramático la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, paso, sainetti, autos sacramentales y las formas mixtas que combinan música y diálogo como la ópera, opereta y la zarzuela. Con relación a su estructura. La estructura del género dramático se divide en actos, cuadros y escenas. Las obras son cada parte principal de la que se divide una obra. Los cuadros crean diferentes caminos de escenografía y el decorado. Con el fin de ingresar a un nuevo evento de la trama, las escenas, en cambio, establecen la entrada o la salida de los actores o actrices que participan en la representación. Tenemos también elementos con los cuales se va conformando la misma. Y llegamos a tener el siguiente. El tratamiento del tiempo es un presente directo. La acción es percibida por el espectador. El lenguaje dramático es el diálogo. Existen otras obras que recurren al monólogo. El público es fundamental para que se cumpla en su totalidad el acontecimiento teatral. Género poético. La lírica se define por no dar prioridad a los elementos narrativos y se caracteriza por la manifestación expresiva de la voz poética, enfrentada con la objetividad del mundo. El poeta presenta su forma de ver y percibir el mundo y la realidad, expresando sus sentimientos por medio del hablante lírico o yo poético. Este hablante lírico es una construcción ficticia del poeta, siendo el encargado de transmitir impresiones, emociones y brindarnos su subjetividad. El poeta utiliza un tipo de lenguaje especial denominado lengua poético. Los poetas utilizan el lenguaje poético para crear belleza a través de la palabra. En este género poético, su estructura está compuesto por versos, formando estrofas para concluir con la construcción del poema. Los versos forman estrofas que corresponden a fragmentos de prosas. Las estrofas juntas forman un poema. Con relación a los elementos que tiene, vamos viendo. La rima es una forma de memoria sonora consistente en la similitud de las terminaciones de dos o más versos. Puede ser de dos tipos: asonante, casos en los que sólo coincide la última letra del verso con la siguiente letra. Dura cuna, casa coma. Consonante, casos en los que toda la sílaba final
de un verso coinciden con otro verso. Taza, casa. En el género didáctico tenemos una definición. Es un tipo de texto que enseña a la divulgación de ideas filosóficas y académicas. En este tipo de texto se evidencia la incursión de otros géneros, de tal modo es conocido como el centauro de los géneros literarios. Sus antecedentes se evidencian en los diálogos filosóficos, posteriormente en las epístolas y las fábulas, pero fue Michel de Montaigne quien inició en el ensayo, que es el género didáctico por excelencia. El objetivo principal del texto didáctico es enseñar o transmitir conocimientos dentro del ámbito educativo, con la finalidad de poder facilitar la comprensión del aprendizaje de las y los estudiantes, presentando al mismo un lenguaje claro y preciso, una estructura lógica adecuada de usos didácticos. En el género didáctico, su estructura está compuesto por el inicio, donde se plantea la tesis que se pretende desarrollar, la argumentación que se encuentra en el desarrollo y la conclusión. Es necesario que las ideas que se desarrollen evidencien una coherencia lógica. Con relación a los elementos, tenemos que desarrolla un tema a través de la argumentación, generalmente es claro y conciso. Busca la reflexión en el lector. Gracias por su atención.